diferencia de Madero, la vida de Emiliano Zapata está más vinculada a la tierra y a las enseñanzas que se obtienen en los antiguos pueblos de México. Porque Madero, y eso también es una cuestión excepcional, decidió enfrentar a la dictadura porfirista, aún siendo de clase acomodada, hacendado. Es un ser excepcional, porque toma conciencia, se prepara, y era tan humano que se da cuenta de que se cometían muchas injusticias. Él se da cuenta, por ejemplo, y denuncia el exterminio a los pueblos yaquis y el exterminio a las comunidades indígenas, a pesar de su origen, de la alcurnia, de venir de familia acomodada. Él asume la defensa de causas justas. Zapata está más vinculado a la tierra, a las enseñanzas que se obtienen en los antiguos pueblos de México. La historia del movimiento zapatista, aunque ha sido motivo de varios trabajos de investigación y de exhaustivas tesis, como la del historiador John Womack, se llama, el libro lo recomiendo a los jóvenes, Zapata y la Revolución Mexicana. Es una investigación de muchos años, de todos los archivos de los pueblos. Esta investigación de Womack y de otros. Pero toda esta historia podría resumirse solo contando lo sucedido en Anenecuilco, el pueblo natal de Zapata. Un pueblo que también, el 10 de abril, por ejemplo, que se recuerda el día en que asesinan a Zapata en Chinameca, en Morelos, por una tradición. 10 de abril de 1919 lo asesinan. Entonces, ir a Morelos, a los pueblos de Zapata, es otra visita, así como venir a Baja California Sur, para los que pueden, porque es nuestra historia. El que tiene posibilidad puede ir al extranjero, pero también es importante conocer México, porque es un gran país, que no quede la menor duda. México es una potencia cultural en el mundo. Casi es válido el dicho de que como México no hay dos. Esto para sentirnos muy orgullosos de lo que somos. Bueno, la historia del zapatismo se puede contar con lo sucedido en Anenecuilco, el pueblo natal de Zapata, uno de los muchos pueblos que padecieron la invasión de sus tierras por parte de hacendados porfiristas. Siempre se habla de invasiones y de cómo la gente humilde, pobre, invade para poder tener un terreno y vivir en una casa humilde. Pero en el porfiriato no eran así las invasiones. No eran los pobres los que invadían por necesidad. Eran los hacendados que invadían las tierras de las comunidades, de los pueblos. Porque como había auge económico, no les bastaban las tierras de la hacienda y se querían quedar con las tierras de los pueblos. Invadían las tierras de las comunidades. En aquellos tiempos, antes de la Revolución, en Anenecuilco, municipio de Ayala, del estado de Morelos, coexistían siempre en conflicto el pueblo que defendía sus tierras y su libertad, y la gente de la hacienda, los hacendados. Fundamentalmente las haciendas, en el caso de Morelos, cañeras. La hacienda que estaba en Anenecuilco se llamaba El Hospital, y era la hacienda de una familia Escandón que vivía en la Ciudad de México, muy cercanos a Porfirio Díaz. Estos hacendados, por prepotencia e influyentismo, porque ellos ponían a los gobernadores, los hacendados de Morelos ponían al gobernador, se habían acostumbrado a invadir cada vez más las tierras que desde los tiempos de la colonia pertenecían al pueblo, como se demostraba con títulos y planos de siglos atrás. Los pueblos tenían sus títulos. Incluso cuando nos invaden los europeos, se decide respetar las tierras de los pueblos indígenas. Y hay títulos de ese entonces. Sin embargo, por el auge porfirista, el auge de la producción de caña, necesitaban más tierra y también más brazos. Porque al momento de quitarle las tierras, ¿qué iba a hacer el indígena, el campesino? Pues tenía que ir a trabajar de peón a la hacienda. En toda la colonia no creció la población en México. Había más habitantes cuando llegaron los europeos que cuando México logró su independencia, 3 siglos después. ¿Por qué? Se diezmó la población por las epidemias, sobre todo por la viruela. Entonces, desde entonces se hablaba de la falta de brazos. Y esto llevó a que desde España se expidieran las famosas leyes de Indias para que al indígena no se le esclavizara y se le considerara como vasallo libre, porque si se le esclavizaba y se le explotaba más, se iba a despoblar completamente lo que hoy es México. Entonces, sin embargo, esto en la práctica pues no se respetaba y siempre se ambicionaban las tierras y los brazos, es decir, la fuerza de trabajo. Entonces, por eso el pleito entre Anenecuilco, el pueblo, y la hacienda del hospital, hasta que llegó el día en que las autoridades de Anenecuilco, cansados de tantos trámites, convocaron una asamblea general para decidir qué hacer. Llamaron a todos los del pueblo. Pues iban a Cuernavaca, y como el gobernador era un empleado de los hacendados, los escritos que llevaban pidiendo justicia, el gobernador se los remitía a los hacendados. En una ocasión,
el dueño de la hacienda del hospital le contestó al gobernador de manera grosera, ofensiva, expresando, abro comillas, dígales a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que siembren en maceta. Todo esto pasaba